Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. La semana pasada estábamos hablando con razón, con argumentos, con motivos, no solamente nosotros desde aquí, todos y todas, de la salvaje represión de Bullrich, que no acabó ese hecho, porque es un hecho que demuestra una política, es un hecho que demuestra que puede ser el comienzo, pero sobre todo no acabó porque todos estamos esperando que definitivamente Pablo Grillo continúe su recuperación y puede volver a su casa y hacer lo que más le gusta, el fotoperiodismo. Y hoy venimos de unos días donde el tema central fue cómo el Congreso de la Nación, traicionando muchísimos principios de la democracia, traicionando muchísimos principios de la política, votó a libro cerrado, sin saber bien de qué trataba, un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces uno debe unirlo, porque cuando repasamos la historia y vemos represiones sistemáticas, nos encontramos que el Fondo Monetario anda por ahí, ¿no? Le falta disfrazarse de policía, ponerse un casco, ponerse un palo, porque al fin y al cabo algunos decían, che, es que la represión tiene que ver con un mensaje para el Fondo Monetario. Y me preguntaba si realmente el Fondo Monetario necesitaba ese mensaje. Le basta con el circo del Congreso. Le basta con algún sector de la política, no toda, nunca generalicemos a la política toda, que nos ha demostrado que en realidad una vez que se lo ha votado empezó a jugar la propia. ¿Y el pueblo qué? Y el pueblo no importa. ¿Y los intereses colectivos qué? Y los intereses colectivos no importan. Che, pero ¿qué representás? No importa qué represento. Yo voto lo que quiero a partir de los intereses que tengo unilateralmente. Y esto se vio. Hubo mucho tiempo y muchas épocas dentro de nuestra democracia donde la política funcionó como casta, la que Milei dijo que venía a destruir y es el jefe de la casta, pero también a veces funcionó como circo. ¿Cuántas escenas tuvimos en el Congreso que nos avergonzaron? También muchas que han enaltecido a la política. Pero lo que se vio estos días en el Congreso de la Nación y lo que se vio a partir de la votación al Fondo Monetario Internacional no hace más que afirmarnos que tenemos un enorme problema de representación política en la Argentina porque tenemos decenas de payasos disfrazados de diputados que hacen del Congreso un circo donde terminan votando lo que quieran. Y se impone el circo. Se impone el circo como noticia. Sería algo así, como lo que vemos aquí atrás. Esto es la síntesis de lo que ha pasado esta semana en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque todos se acusan con todos. Todos están peleados con todos. Ahí lo tienen a Sago, a las trompadas con Almirón. Ahí la tienen a Pagano, diciendo que Menem es no sé cuántas cosas. Y Menem mandando un audio diciéndole, che, ármenme quilombo en el Congreso. Show, circo, circo. ¿Cómo votaron todos? Todos igual. Todos a favor del Fondo Monetario Internacional. Porque esto es así. Ellos juegan a la interna, nosotros contamos la interna. Ustedes dicen, atentos a la interna. Dicen, no, pero hay interna. No hay interna, de nada. Y la interna es, ni más ni menos, que cómo ellos se acomodan en la porción de poder que les tocó en estos tiempos. Quiero que vean un resumen de lo que sucedió en el Congreso, cortito, para que podamos entender en estas condiciones, con estos payasos, con todo el respeto que se merece un payaso. Esta gente nos endeudó, algunos, faltan otros. Esta gente, entre medio de tanto circo, de tanto manoseo, de tanto estoy enojado con vos, te pego una trompada, insultaste a mi mamá, te doy un piquito, todo esto que dije son frases que existieron, ¿eh? En medio de todo eso, los endeudados somos nosotros y nosotras. El circo de la política en tiempos de endeudamiento.
Yo voy a fundar mi voto porque la verdad, esto era previsible, viendo cómo se está moviendo el mercado, sabiendo que este era un acuerdo y un compromiso importante, escuchar a los funcionarios. Voy a votar, no, escucharon a todos. Voy a votar, pese a la especulación, pese a toda la especulación que hicieron, voy a votar por Sago, pero ¿sabe qué, señor secretario? Voy a votar por Sago algo claro. Respeto, soy de su bloque, diputado, por favor. Presidente, bueno, por favor. Le pido, por favor, escúcheme, en pos de ordenar la situación, en virtud de lo que ocurrió el otro día, le pido, a fin de que estemos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Sago en este momento, así podemos continuar, que es lo que piden todos. Pero por supuesto que lo voy a hacer, pero ¿usted cree que yo tengo...? Hágalo y continúa. Señor presidente. Hágalo y continuamos, diputado. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido, amigo. Miren, me veo en la obligación de tener que tomar la palabra nuevamente, ya que están apretando colegas periodistas. Quiero decirles que los audios que circulan con la voz de Martín Menem son del día de hoy, de un chat que tiene La Libertad Avanza para organizar las cuestiones parlamentarias, del cual me entero llegando a este recinto por un periodista, porque ya los tenían, porque así obra el presidente de la Cámara de Diputados. Él mismo viraliza los audios para luego victimizarse y culpar a aquellos del bloque que no le caen bien. Creo que se podría haber enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado. Creo que faltan explicaciones. Creo que el ministro Caputo, en lugar de estar dando vueltas por canales de televisión o yendo a reuniones del Círculo Rojo, debería haber venido acá. Fundamentalmente tienen un gran desprecio por el Congreso, pero creo que hay que pensar fundamentalmente en la Argentina y yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Hoy ustedes hicieron una denuncia contra Karina Milei. Sí, pero yo lo dije mucho antes, creo que era diputado. Cuando en la película de Bergman el huevo de la serpiente se planta y la gente se enloquece, y bueno, ya está. No hay nada que hacer, todo el mundo sabía que era un chico autoritario. Todo el mundo sabía que eran marginales. La cajera es Karina. Pero no Karina Milei. Sí. Pero esta valoración yo creo que es respetable dársela al gobierno de entender que se le va a empantanar en el Senado. Entonces, nuestro bloque, presidente, una vez más, y con esto termino, una vez más, viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico. Y acá, presidente, estamos viendo un espectáculo bastante lamentable. Claro que fue un espectáculo lamentable, pero ese espectáculo lamentable nos vuelve a endeudar. Porque tenemos que detenernos y pensémoslo en la lógica de noticia, no por una responsabilidad de los medios, nosotros tenemos que informar. Ahora, es increíble que lo que fue noticia, dos tipos agarrándose a trompadas, después, el que lo insultó a la madre y el otro entonces le pegó, lo eligió para que sea presidente de la bicameral. No era que estaban peleados. No se ocuparon todos los títulos de diarios de hablar de las fracturas. ¿Qué fracturas? Se pelearon un poquitito, calentura del partido, y luego votaron igual. Después te aparece un de Loredo, eternamente oficialista. ¿Y qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Y te va a decir de Loredo que es opositor, pero no es opositor. No es opositor, votó todas y cada una de las medidas de este gobierno. Todas y cada una de las medidas del gobierno. Porque la Unión Cívica Radical es oficialista. Como es oficialista el espacio que conduce Pichetto. No, bueno, pero a Pichetto lo necesitas adentro porque tiene una habilidad política, porque es mejor los tipos como Pichetto tenerlo adentro porque te ordenan. El discurso de Pichetto es, y me parece que esto está mal, me parece que desprecian el Congreso, me parece que no corresponde, todo negativo pero voto a favor. Igual que de Loredo, todo negativo el argumento pero voto a favor. Igual que Carrió.
la jefa es Karina, son unos marginales, pero sus diputados votan al Fondo Monetario Internacional. Me pregunto entonces, ¿a quiénes representan? A ellos mismos. ¿A quiénes representan? Algunos también del peronismo, que en nombre de las gobernaciones, en nombre de los acuerdos de los gobernadores con el presidente, en nombre de dinero para la obra pública, en nombre de tantas cosas, traicionan el voto con el que se sentaron ahí. Pero ¿saben qué? Todo es en nombre de, menos en nombre del pueblo argentino. Para esta gente, el pueblo argentino no existe. ¿Cuándo vamos a aparecer en los listados de ellos? Que yo no puedo endeudar al pueblo argentino, porque cada vez que vino el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos cómo hemos vivido. Entonces acá aparece el problema de representatividad en la Argentina. Aparece acá. Es este momento en donde la política empieza a distanciarse de la sociedad. Porque la sociedad dice, che, estos se pelean, pero después ¿qué pasa? Y resulta que entonces los tiempos de la política la determinan los dirigentes y no la sociedad. Y debe ser al revés. La dirigencia política debe estar a los ritmos de las necesidades y de las urgencias del pueblo. Hay una urgencia determinada, ahí tiene que estar la política para transformarla. No importa, que esperen. Que espere el 55, casi 60% de pobres, la mayoría de ellos niños, que espere. Que espere la industria que se desarma, que espere. Que espere la educación, que espere la ciencia, que espere la salud, porque nosotros... Y vuelven al fondo. Habló Cristina Kirchner el día de ayer, analizó mucho de esta realidad y es importante escucharla. ¿Por qué? Porque sintetiza esto que nos está pasando. Ojo, que la falta de representatividad política en una democracia nos conduce al que se vayan todos, inevitablemente. Vamos a escuchar algo de lo que manifestaba ayer Cristina Kirchner. La muestra la tuvimos este miércoles, en un ejercicio increíble, porque uno escuchaba algunos discursos y manifestaciones anteriores, una fuerza política cuya jefa política había dicho que la hermana del presidente era la cajera y que ambos eran dos marginales. Gente que decía que el presidente es más peligroso que mono con navaja y que es autoritario, antidemocrático, y sin embargo, luego de encendidos discursos donde cuestionaban la idoneidad y la capacidad del presidente, votaban un cheque en blanco. Ahí está. Pero tenemos que hacernos la pregunta a nosotros. ¿Cuándo vamos como sociedad, que le quepa el poncho que se lo ponga, cuándo vamos a volver a defender la política, a creer en la dirigencia política? A partir de los hechos y no de los discursos. Porque eso también es responsabilidad de un pueblo. No importa tanto lo que dice, si eso que dice no lo puede llevar a la realidad. Y mucho peor si vota lo contrario. Entonces volvimos a una lógica en donde en el palacio juegan a lo que quieren y afuera los que se manifiestan por derechos son reprimidos y otra porción de la sociedad que trata de desmenuzar esta confusión. Carrió juega para el gobierno. O que demuestren lo contrario en la votación en diputados. La Unión Cívica Radical juega para el gobierno o que demuestren lo contrario cuando tienen que votar. El espacio de Pichetto juega para el gobierno o que demuestre lo contrario cuando tengan que votar. Y un sector del peronismo juega para el gobierno, sino que demuestren lo contrario en la cancha, no en los medios de televisión. A nosotros nos apagan y nos encienden. La deuda nos queda, inevitablemente. Radicales, Coalición Cívica, esos grupetes que se arman para mantener el laburo en cada una de las cámaras, y también el peronismo. Lo decía Cristina Kirchner. También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, ¿no? O sea, no solamente mirar a otras fuerzas políticas. Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, si los diputados peronistas de Tucumán, si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones,
si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Bueno, y es cierto. Y muchos dicen, bueno, pero siempre fue igual la política argentina, ¿no? Pero los políticos siempre fueron lo mismo, ¿no? Bueno, pero la Argentina siempre estuvo endeudada, ¿no? Pero los políticos siempre se enriquecieron a costa del pueblo, ¿no? No. El tema es que nos quieren hacer creer que esto es así. Y algunos medios también nos quieren hacer creer que esto es así. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos de la política. Cuando vemos este circo, y no hay que alejarse, hay que transformarla, porque existieron muchísimos, muchísimos, no solamente del peronismo, hombres y mujeres que han tenido vocación política, que es lo fundamental, que es la vocación por transformar. La vocación, ¿sabe dónde se desnuda? En la política. Cuando uno, como militante, como dirigente, ve la necesidad del otro y entiende, como decía Eva Perón, entiende que donde hay una necesidad deben hacer un derecho. Entonces, tengo a los pibes que no tienen los instrumentos necesarios para educarse. Entonces ahí apareció Conectar Igualdad y las computadoras. Tengo muchas madres que cuando tienen su criatura, que viven en la pobreza, no tienen ni lo mínimo necesario para poder dar los primeros años de su vida en educación y en salud. Y ahí nace la asignación universal por hijo. Tengo un problema con los salarios, porque siempre hay diferencia entre lo que ganan los trabajadores y la canasta básica. ¿Qué hacemos? Y aparecen las paritarias. Aparece la necesidad y ahí aparece la vocación del dirigente político para transformarla. Después están los que laburan de político. ¿Siempre fue todo igual? No. Hagamos memoria. Vamos a nuestro momento de la memoria. ¿Alguna vez alguien nos desendeudó con el Fondo Monetario Internacional? Él no. Él, sus políticas y todo un pueblo que lo acompañó. No toda la historia argentina se escribió igual. Tenemos la firme convicción de superar la Argentina de los viejos y recurrentes problemas. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que esta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda. El cambio que puede consolidarse no depende de una persona ni de un grupo de elegidos o iluminados. Es tarea colectiva, diversa, plural. Somos conscientes de estar transitando un momento histórico fundamental y estamos decididos a ser protagonistas de este cambio de época. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Esto sucedió. Y ese discurso de Néstor Kirchner, abro paréntesis, pido perdón por Scioli, cierro paréntesis. Digo, en este discurso de Néstor Kirchner lo podríamos poner hoy. Esto es del 2005, pasaron 20 años. Y el mismo discurso lo ponemos hoy. Por supuesto, también demostró que se puede desendeudar cuando hay una política de Estado clara. Y quiero decir algo, que le guste a quien le guste. En los momentos en donde la Argentina no estuvo bajo las garras del Fondo Monetario Internacional, fue en el momento donde la Argentina creció. Ahí está, desde que asumió Macri y nos endeudó nuevamente Macri, así va sumando la deuda, así va sumando los intereses, como aquí lo vemos. Se podía construir otro país, en el 2001 se pensaba y se pudo. Ahora, ese desendeudamiento generó una Argentina más justa.
Los que odian al peronismo, al kirchnerismo, los que tienen un problema sanguíneo, no sé, los que odian a partir de lo que dicen los medios, resuélvanlo en terapia, lo digo con cariño, resuélvanlo en terapia. ¿Saben por qué? Porque la realidad y los hechos y sobre todo los números son inequívocos. Y la Argentina nunca creció tanto en su historia como desde el momento en que Néstor Kirchner le dijo al Fondo Monetario Internacional: volvé, andá donde quieras, pero aquí no más. 25 años después, luego de que pasó Mauricio Macri y nos endeudó para fugarse 40.000 millones de dólares con el mismo ministro de Economía que tenemos hoy. Somos increíbles, ¿eh? Hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Estoy diciendo, pero yo no lo voté. Lo digo en conjunto. Macri nos endeudó, se fugaron el dinero y otra vez volvemos al fondo. Y el mismo presidente, cuando era candidato, hablaba sobre el fondo y decía esto. El fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste a quién se lo tira. Se lo tira el próximo gobierno. ¿Cuál fue la palabra que usó? ¿Cuál fue la palabra que usó sobre el fondo? Perverso. Sí, es perverso, presidente, tiene razón. Y usted lo trajo otra vez. Bueno, lo trajo, no lo trajo. Adorni, el chanta con honores de Adorni, dijo, bueno, ya estaba. Nosotros no lo trajimos. Pero ustedes nos van a endeudar más. ¿Con cuánto? Se preguntarán muchos. Ah, no sabemos. No tenemos idea. Pero que yo no estoy informado. No sabe nadie. Los que votaron tampoco. Al fin y al cabo, ¿qué importa, no? Es un cheque en blanco, como decía Cristina Kirchner. Pero Adorni tiene otra mirada siempre de todo. ¿Vieron qué característica? Tener una mirada siempre de todo distinta, pero muy distinta a la realidad. A ver, Adorni. Tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país. Lo dijo en el 2020. Tardó 5 años para contradecirse. Pero ¿saben lo que pasa con la contradicción de algunos dirigentes políticos y de este gobierno? Que sus contradicciones las pagamos nosotros. Que sus contradicciones las pagan los pibes que tienen hambre. Vamos a ver qué dijo Adorni, porque siguió. ¿Qué dijo esta semana sobre el Fondo Monetario Internacional? ¿Será cierto este tuit? Yo lo comprobé, era cierto, si querés confirmarlo vos. @madorni dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Bueno, sí, ya estamos. Sí, pero nos volvieron a endeudar a libro cerrado. Y lo vamos a pagar esto. Y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar porque, entre otras cosas, hoy tenemos una desigualdad que es brutal. Tenemos un crecimiento del desempleo. Tenemos una industria que se cae. Tenemos una economía que es un carro, donde todos estamos arriba de ese carro, donde el gobierno lo va empujando y lo va empujando hacia el abismo. Y tarde o temprano ese carro va a caer, con todos nosotros adentro. Y ellos, una vez que el carro esté a punto de caer, se van a abrir y van a quedar paraditos. Y los que vamos a caer hacia el abismo somos nosotros dentro de ese carro. Y después hay algunos que dicen, che, no le pongan palos en la rueda al gobierno. Hay que ponerle todos los palos en la rueda.
todos los palos en la rueda. ¿Qué antidemocrático? No, antidemocrático es recortarnos derechos. Antidemocrático es sacar los comedores. Antidemocrático es recortar la salud. Antidemocrático es recortar la educación. Antidemocrático es reprimir permanentemente y casi generar un estado de sitio. ¿Qué pretenden? Que asumamos un suicidio colectivo. Todos arriba del carro, empujalos, que se caiga. Mirá si voy a poner palos en la rueda. Sí hay que poner palos en la rueda. Pero Cristina Kirchner sí le responde a Adorni. Y le decía esto. Este miércoles, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran, otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. Pincharon, le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, pincharon. Y en todo ese transcurso estamos perdiendo la democracia, y en todo ese transcurso estamos perdiendo la independencia económica, y en todo ese transcurso han dinamitado la justicia social, desde Macri hasta hoy. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que da dinero para que vos le entregues el manejo de la economía. Che, qué mirada zurda, dirán algunos. No. El neoliberalismo y el capitalismo salvaje tienen en el Fondo Monetario Internacional la manera de institucionalmente meterse en un país y determinar las políticas económicas y llevarse puestas las riquezas. Y cuanto más endeudados esté, mejor. Por eso lo peor que le puedes hacer al fondo es pagarle. Muchos dicen, no, pero trata de... No. El Fondo Monetario Internacional está para meterse en tu casa y decirte indirectamente qué podés comer y qué no. Pero eso sí es fácil. Esto ya pasó. Preguntémonos cómo nos fue. ¿Lo quieren recordar? Cavallo, el Fondo Monetario. Recuerden cómo terminó el gobierno de Carlos Menem. Ahí lo tienen a Cavallo. Del director gerente del Fondo Monetario Internacional supone un desembolso total de 3.609 millones de dólares, es decir, representa un 236% de la cuota argentina en el fondo. Estamos muy satisfechos por esta decisión del señor Camdesú de proponer al directorio del Fondo Monetario Internacional una cifra global de desembolsos que era la que Argentina venía solicitando. Esta cifra global se descompone en varios... ¿Se acuerdan? Ustedes dirán, bueno, pero esto es pasado, no es presente. Es presente. Ni más ni menos. Es presente. Pero algún día, después del desendeudamiento que reconoce el propio Duhovne, que luego fue ministro de Economía de Macri, un día se despertó Macri y dijo, vamos a endeudarnos. ¿Por qué? No entendíamos mucho por qué. Después, cuando se la fugaron, lo entendimos. Macri y otra vez el Fondo Monetario. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora,
y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Era un pedido en forma preventiva y era para evitar una crisis. ¿Se acuerdan? Era el Fondo Monetario bueno. Sí, claro, era bueno con ellos, porque violaron sus propias normas para darle el dinero y después dijeron, ¿para qué lo querés? Llévatela. ¿Qué drama hay? Como ahora vieron que meten el oro en los camiones y se la llevan también, ¿qué problema hay? Era para evitar la crisis económica de ellos, porque a nosotros nos dejaron hundidos nuevamente. Volvimos al pasado. Preguntémonos cómo lo soportamos. No es violencia. Magallanes Porque se escucha va a ahí. reprimir Mira. cualquier atentado contra el relato oficial. El periodismo no es violencia. Magallanes va a reprimir cualquier atentado contra el relato oficial. El periodismo no es violencia. Magallanes va a reprimir cualquier atentado contra el relato oficial. ¿Fue una idea suya esto? Es una idea mía, me parece una manera amable de persuadir. Espere, yo lo quiero volver a escuchar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó en los trenes? Porque eso se habla, claro, de un clima de época. Porque en medio del Fondo Monetario Internacional, en medio del ajuste, en medio de la represión, lo que tenés que hacer es generar miedo. Y las voces del poder, porque eso que escuchábamos en los parlantes son las voces del poder. Las voces del poder que te decían quédate en tu casa. El periodismo no Esa. es violencia. Magallanes va a reprimir cualquier atentado contra el relato oficial. ¿Esto lo armó usted? Sí, lo armé yo. Me pareció una manera simpática de persuadir. Una manera para que la idea periodística o el reclamo futuro sea más amable, si es que lo tiene que hacer. La idea no fue mía, Fernando, se lo digo, ¿eh? La idea fue de la ministra y anduvo recorriendo los trenes. ¿Y por qué no puede andar recorriendo tanto andenes como estudios de televisión? Aparte, me parece una manera simpática de homenajear al cine bélico de la Segunda Guerra Mundial, chicos. Es cuestión de costumbre. Si uno se acostumbra, si se acostumbra el pasajero, ¿por qué no se puede acostumbrar el viejo que reclama o el periodista que tiene que dar una idea? El periodismo no es violencia, pero Magallanes va a reprimir cualquier tipo de manifestación. Y este segmento de periodismo independiente, antes que empiece, está auspiciado por las empresas que creen en el país. A ver... Aprovechar las ofertas de la semana en Supermercados Crisis. El kilo de piel de sapo a solo $79,99. El kilo de chinchulín de paloma a solo $69,99. Ojo de vaca sin pestaña, $89,99 el kilo. Lleva 3 y pagá por 4 en lácteos la estreptocosa. Y el 0% de descuento en el segundo producto de las siguientes marcas. Aceite de segunda fritura, la colesterol. Productos dietéticos, colitis. Salsa de tomates longosa. Y agua mineral, Sierras de Bonzi. Y recordá que pagando con Mercado Cago te llevas 2 caramelos masticables como vuelto en línea de caja. Supermercados Crisis, tu compañero en la caída. Ahora sí, comencemos con este pequeño repaso semanal del periodismo independiente. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué no empezamos con Juan José? ¿Qué es Juan José? Juan José de San Martín. Estaba caminando por los pasillos del Congreso y me encuentro con un importante asesor presidencial. Y le digo, ¿pero qué pasó, Juan José de San Martín? Y me dice, Magallanes, a nosotros esto nos chupa un huevo. Que se llame Juan Martín, que se llame Juan Ignacio, Juan Carlos, Roberto, Marcelo, el Chelo San Martín, para nosotros es totalmente lo mismo. Porque lo nuestro es la batalla económica. La batalla cultural se la dejamos a Adorni, porque no sé usted, señora, señor, se enteró que ahora el canal Caca y el canal Encuentro quedan en manos ¿de quién? De Adorni. Y lo que toma Adorni y era de la anterior gestión queda como un Adorni. Pero me dice, Magallanes, tranquilízate, mira con qué vamos a salir también para tratar de culturizar las nuevas generaciones. ¿Te acuerdas de la revista Villiquen? Sí. Claro, importante asesor presidencial, que es lo que uno responde cuando es un periodista independiente. Nunca contradecir. Bueno, vamos a sacar la Milei Chicken. Mira, y me muestra. La Milei Chicken, ¿eh?
Juan José de San Martín, el constructor de los Andes. Pero ¿cómo el constructor de los Andes? No importa si lo construyó o no. Lo importante es que es Juan José de San Martín y los pibes los van a repetir. Pero no tengo solo esta. También tengo la de Ariel. ¿Qué Ariel? La de Ariel Belgrano. No. ¿Cómo? El que se encontró la bandera. Pero no se la encontró, asesor. La creó. Si tiene los derechos de propiedad y cobra por eso, para el capitalismo es lo mismo. Y pasando por Ariel Belgrano y pasando por Juanjo San Martín, ¿llegamos a quién? Al padre de la Escuela del Alma, Claudio María Sarmiento. ¡Míralo! ¡Fabuloso! Claudio María Sarmiento, el padre del aula del alma. Lo abandono a este importante asesor y me voy caminando por los calcillos del Congreso, pasillos que albergaron el DNU que aumenta la deuda externa. Y pienso, Sarmiento también, ¿sabía usted, querido Fernando, que pidió deuda externa? Ah, sí, ¿no? Como Mitre anteriormente y como anteriormente Rivadavia. Y le quiero decir a usted que está del otro lado, que el año que viene es el bicentenario de la primera deuda externa argentina. Mire usted. En el año 1826 se tomó 1 millón de libras esterlinas, que lógicamente no llegó al país, sino que dieron la mitad porque se llevaron comisiones, y desde esa mitad que quería llegar al país, ¿a dónde la depositaron? En Londres. De esa 500.000 libras, solo llegó 50.000, que se repartió entre los que pidieron el empréstito. ¡Extraordinario! Así se celebra la deuda externa. Le quiero decir una cosa. El seguro y garantía de esa primera deuda externa fueron los terrenos públicos de la provincia de Buenos Aires. Como ahora salen los asesores importantes del gobierno a ofrecer la Argentina, que tiene recursos minerales, que tiene agua, tiene litio, pero lamentablemente tiene argentinos que dicen: Argentina es hermosa, pero está lleno de argentinos. Como si fuese una empanada con un relleno lleno de zurdos de mierda, lleno de cacas, de marrones y de todo tipo de cosas que a la República le hace mal. Pero este discurso tiene que tener también alguien que lo consuma. Para ese discurso que habla de marrones, de zurdos, de cacas y de mapuches, salió la nueva revista que alimenta este tipo de discurso. Y ya que no está el INADI, está la Papanazi. Mirá lo que es esto. ¡Fabuloso! Los insultanes. Estoy saliendo con un marrón. Se canta en todos los boliches, chicos. La Papanazi. Con una letra que alimenta a la nueva generación y dice: estoy saliendo con un marrón, uno que vive allá en Morón. Chicos, pero no solo dice eso, también lo tenemos al Laje, que dice: lo bueno viene en facho chico. Tranquilamente, tiene razón. Y otra cosita que trae la Papanazi, formidable, es las 10 verdulerías atendidas por rubios. Esto es lo que consume esta gente que piensa que los argentinos son todos marrones y no sirven para nada. La Papanazi lista en los kioscos. Fernando, la Argentina cambió. Solo hay que acostumbrarse o quejarse. Bien, Magallanes. Placer tenerlo, ¿eh? Periodista independiente. Muy bien. Sí, estos días estaba pensando en lo importante de volver a poner en discusión la militancia. ¿Saben por qué? Porque se trabaja en esta idea de que todo militante tiene alguna intencionalidad económica o todo militante debe estar casi en un lugar de sospecha. Y claramente no. Por eso hoy invitamos a Nicolás Descalzo, que aprovecho para saludarte. Hola, Nicolás. Gracias por venir. Buenas noches, gracias. Nicolás, ¿tiene 23 años, Nico? Exactamente, 23 años. Es un militante del campo nacional y popular, del peronismo, a los 23 años. Y yo quería que lo escuchen, por eso está aquí. Para todos los que dicen que la juventud vota a Milei, la juventud está perdida en las redes y la juventud no se mete en la política. ¿Desde cuándo estás en la política? Mira, Fernando, primero gracias por el espacio y un saludo a los que están del otro lado también. Comencé en octubre del 2015, hace 10 años. Yo me sentía muy identificado con la introducción con la que comenzabas el programa, porque hablabas de la vocación política, ¿no? Y lo que significa representar, ejercer la representación política. Y
Y si tengo que dividir una pantalla y veo el 2015, aquel día cuando empecé a militar, y veo lo que es ahora, no solo hay una Argentina donde se propaga la violencia, la bronca, sino donde hay dos cosas que me parecen fundamentales. El ejercicio de representar, de hacer política, se devaluó muchísimo. Y también se rompió el valor de la palabra. Para mí la palabra tiene un rol fundamental, porque la política lo que tiene que hacer es las aspiraciones individuales, los problemas que tiene la gente en el día a día, es darle un vehículo para pensar que desde la política hay una esperanza para que no solo en un futuro lejano pueda vivir mejor, sino que en el día a día ese presente pueda ser mucho más feliz. Vos decís que yo comparto que hay un problema de representatividad política. ¿Por qué crees que sucede? ¿Y por qué crees que sucede sobre todo con muchos de tu generación, ¿no? Sí, claro. Creo que hay un fin de las grandes narrativas y de las grandes hegemonías. Yo soy un militante del peronismo de la ciudad de Buenos Aires y lo puedo ver en el día a día como cuando perdés la vocación por la gestión pública, por la transformación del lugar en el que vivís, bueno, hay fines de ciclos que empiezan a llegar. Y eso es un poco lo que pasa en la ciudad, pero también es motivo por lo cual Milei y el gobierno nacional es el que tenemos, ¿no? Yo no soy crítico del que vota a Milei o el que en el 2023 encontró una esperanza en este gobierno. Soy crítico en todo caso con la forma en la que el peronismo y la actual oposición estamos ejerciendo la política, porque siempre tiene que haber una esfera individual que que le genere a la sociedad un grado de satisfacción muy importante, ¿no? Porque para invitarlos a un sueño más colectivo tiene que haber una realización por lo menos un tanto personal que te motive a decir, bueno, también puedo ser feliz con otras personas. ¿Vos crees que hay un sector de la sociedad que se cansó de la dirigencia o que se cansó de la política? Porque a veces pasa esto, no se pone en valor la política, pero no hay dirigentes que representen. Insisto, y sobre todo en tu generación, que es como lo más fácil no es hacer lo que haces vos. Sí, claro. Lo más fácil es mandar a todo el mundo al diablo. Sí, al diablo. Mirá, creo que hay un problema con la actual dirigencia política, porque si me preguntás la política o qué significa la política, vos y otras personas que nos están escuchando del otro lado entienden que es la herramienta de transformación, ¿no? Esa frase histórica con la que pensamos a la política. Ahora, eso en el día a día, ¿qué significa? Con eso no comés, no, claro, no comés. Y no generás que nuevas personas se sumen a tu espacio político o que confíen en un futuro, ¿no? Ese futuro lo tenés que construir día a día. Para mí la política es una herramienta de proximidad, de caminar la calle. ¿Cómo es eso? Herramienta de proximidad. Una herramienta de proximidad. Significa ejercer en el día a día la política caminando y escuchando. En la ciudad de Buenos Aires sería calle por calle, barrio por barrio, comuna por comuna. Tenemos que entender que la política es eso, es escuchar más que hablar y es caminar más que mandar. Me parece que hay que cambiar ciertas ideas con las que se vino ejerciendo la política en este tiempo y entender que de todas formas todos hacemos política, ya sean en una sociedad de fomento, en una asociación civil, en un club de barrio, en un centro cultural. Me parece que no es solo el militante territorial que está en una unidad básica o en los espacios tradicionales donde siempre se forjó el espíritu político. En el gobierno de Néstor Kirchner y sobre todo de Cristina Kirchner, la juventud se sumó mucho a la política. Se organizó, bueno, nacieron organizaciones políticas, y si se quiere, cuando se va Cristina Kirchner, por supuesto que muchos siguen, pero la juventud se ha despolitizado. Sí, claro. ¿Por qué crees que pasó esto? Y a mí hay algo que me pasa, ya con más de 50 años, que me da la impresión que, lo digo desde la comunicación, no terminamos de saber hablarle a los jóvenes con el lenguaje de hoy, con las inquietudes de hoy, con los desafíos que ellos tienen, con las angustias que ellos tienen. ¿Por qué crees que ha surgido en los jóvenes ese proceso de despolitización? Mira, vos abrías el programa con el discurso y la intervención de Cristina en el Congreso Nacional de Educación. Me parece que cuando nos olvidamos que no solo hay que ser dirigentes, sino que también hay que ser gestores, entramos en un grave problema. Porque en los últimos 10 años, en ese tiempo en el que empecé a militar y en el que estamos hoy en día, pasaron 10 años donde nos preocupamos más por las internas palaciegas, por las discusiones de los dirigentes y en defender a los dirigentes, y con una actitud totalmente conservadora. Tenemos que pensar el rol del Estado en este siglo, en cómo varió hace 10 años, era una idea el trabajo, era una idea la educación, y cómo hoy en día todo eso
eso entró en crisis. Porque una cosa es la lucha docente, los salarios, la necesidad de mejorar los salarios. Ahora, otra muy distinta es hay un sistema educativo que ya no genera ganas o que ya no es el motor para el ascenso social. Hoy los pibes, te lo digo, tengo personas muy cercanas, además de que yo soy joven, pero digo, tengo una hermana con 18 años y amigos de mi hermana que hoy no encuentran una motivación en la educación. Y si no la encuentran en la educación, también es muy difícil que después la encuentren en el trabajo, en ese conector que significa estudiar y después trabajar. Esa ecuación histórica tradicional se fue cambiando y dejamos de ser los que transforman al Estado para en beneficio de la gente. Entonces me parece que lo que tenemos que repensar un poco es el rol del Estado, pero sobre todo el día a día, la educación y el trabajo. Te lo pregunto más desde el peronismo, como parte del peronismo que sos. Yo creo, ahora se van a listar los puteadores seriales, yo creo que el peronismo se ha transformado un sector de él en una lógica así conservadora. Conservadora del poder, del statu quo. Cristina hablaba acerca de la necesidad de organizarse. Yo voy al 2000, cuando Cristina anuncia la candidatura de Alberto Fernández, y eso fue una unidad política o una unidad electoral. Y yo decía, fue una unidad electoral. ¿Fue efectiva? Fue efectiva porque se ganó. El objetivo era que Macri termine con este desastre. Bien, unidad electoral se ganó. Faltó la unidad política. Entonces hoy vuelvo a escuchar la palabra organización y digo, ¿organización en torno a qué? Claro. Para no volver a cometer ese error. Es que en el último tiempo nos acostumbramos, de hecho Horacio Rodríguez Larreta también lo dijo, en que él fue, por ejemplo, uno de los políticos y dirigentes, como fue el Frente de Todos en el 2019, que más sellos juntó en su coalición y más personas juntó. Ahora, ¿eso para qué? Porque, como decís vos, las alianzas electorales pueden ser bien logradas, te pueden dar un triunfo. Ahora, ¿para qué? Para que tengas después los ministerios loteados de distintos dirigentes que piensan cosas distintas. Entonces, ante ese escenario, yo no puedo juzgar a un pibe que dice que hoy la política no le genera nada, o tal vez lo que le genera es violencia y bronca. Porque si a nosotros mismos, que tratamos de hacer de ese ejercicio cotidiano de la representación, nos genera frustración lo que está pasando en este tiempo y en los últimos años, ¿cómo no voy a entender a la persona que tal vez el único contacto con la realidad y con la política es por donde nos están viendo por la tele o por la radio? Entonces tenemos que volver a ejercer esos lugares y esos espacios con orgullo, pero para decirle, mirá, yo quiero cambiar y mejorar tu día a día. No quiero solo defender a un dirigente, quiero defender a una idea porque ese dirigente tiene que representar a la gente. Y eso un poco también es lo que tratamos de hacer en la ciudad de Buenos Aires. Me parece estás caminando mucho, lo sé. Exacto. Así, yo te agradezco mucho que hayas venido primero, de verdad. Y les cuento cómo nos enteramos de la existencia de Nicolás Descalzo. 23 años tiene. Precisamente porque nos decían, che, hay un pibe que está caminando en los barrios de la ciudad. Dicen pibe, no despectivamente, sí, es claro. Un pibe, 23 años. Y lo escuchamos y charlamos con él y dijimos, lo tienen que escuchar, porque es parte de los desafíos que vienen. No solamente, no es la dirigencia del futuro, no, terminemos con pasarle la pelota a todo, no, es el presente, es la construcción del futuro, él o cualquier otro, ¿sí? Pero creo que tenemos que volver a discutir y tenemos que volver a poner como formación política este tipo de planteos que vos haces con mucha claridad, Nico. Gracias. Te agradezco muchísimo, Fernando. Un gustazo. Un placer. Vamos a una tanda chiquita, ya hay más sin lugar para los débiles. Bueno, muy bien, ya nos estamos despidiendo, pero por supuesto, sin poner sobre la mesa frente a ustedes algo que ya saben, mañana es un nuevo 24 de marzo. Es un 24 de marzo particular porque lo más parecido, algunos rasgos, algunas líneas bastante claras, algunos trazos muy firmes de este gobierno nos llevan a aquel momento donde el Estado no desapareció, no buscaba desaparecer como ahora. El Estado estaba, sí como ahora, para reprimir, para desaparecer, para torturar, para robar bebés. Mañana no debiera haber rincón de nuestro país
que no esté repleto de compatriotas. Porque nosotros mañana tenemos que reafirmar, como lo hacemos siempre, pero aún más en este presente, que este pueblo no va a entregar su memoria, que este pueblo no va a claudicar en la búsqueda de la verdad y que este pueblo no llama a la palabra justicia simplemente a un ordenamiento del mundo de los códigos, sino que habla de la justicia que tiene que ver con lo social y que tiene que ver sobre todo con lo humano. Hoy en día, en este gobierno, hay hombres y mujeres como la vicepresidenta de la Nación que reivindican el genocidio, que reivindican a Videla, que reivindican a Macera, que reivindican o niegan a los desaparecidos y al robo de bebés. Por lo tanto, los pasos de mañana durante Avenida de Mayo y cuanto rincón se les ocurra tienen que ser más firmes, porque la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo no fue en vano, y porque nosotros tenemos que tomar esa posta, nosotros que fuimos parte. Mañana esos pañuelos blancos se van a levantar alto, como la voz de las 30.000 que han negado. Este pueblo ya habló, dijo memoria, verdad y justicia. Este pueblo ya habló y dijo nunca más. Este pueblo ya habló y dijo, son 30.000. No retrocedemos ante eso, ni lo intenten, porque no retrocedemos. Mañana todos y todas a la plaza. Y quien no pueda, C5N en una cobertura especial todo el día. Casi que les aseguro que va a ser el único medio. No se los digo como una cuestión de... Se los digo porque es parte de la realidad, de la triste realidad. Un nuevo 24 de marzo. Memoria política, verdad histórica y justicia. Gracias por acompañarnos. Hasta el domingo que viene.